Hola, la sesión pasada estudiamos la razón simple que la denotábamos como AB, C, era el cociente AC sobre CB, donde A, B y C son tres puntos colineales. Entonces vimos aquí que si trazábamos cualquier otra línea recta de manera que los puntos A, B y C fueran dar en los puntos A', B' y C' por proyección desde un punto O, pues esta razón simple no se preserva bajo proyección, ya que al ver el resultado de la razón simple desde un punto exterior, este factor es el que impide que se preserve la razón simple bajo proyecciones. La parte del ángulo no me interesa porque en el ángulo no me importa qué tan largos o tan cortos son los segmentos, pero el cociente orientado OA sobre OB, OA sobre BO, porque estamos en segmentos orientados, en general no coincide con la longitud del OA' sobre el B' O, donde por proyección el par AB va a dar en el par A'B'. Esto nos condujo a la definición de razón doble o razón cruzada como el cociente de dos razones simples, es decir, la razón doble o razón cruzada que hay entre cuatro puntos A, B, C y D, o sea, de C y D referentes a los puntos A y B, se define como la razón simple de C con respecto al segmento orientado a B sobre la razón simple de D con respecto al segmento orientado a B. Y había 24 formas de acomodar los puntos a lo largo de la línea, pero solamente obtenemos 6 valores posibles distintos para cada una de estas formas, y hay 4 permutaciones de A, B, C y D que nos dan exactamente los mismos valores. Lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es demostrar que este término es invariante bajo proyecciones. Entonces vamos a mostrar ahora que esta razón cruzada o razón doble es una propiedad proyectiva, es decir, si los puntos A, B, C y D se proyectan desde el punto O en los puntos A', B', C' y D' respectivamente, entonces la razón cruzada de AB, CD es lo mismo que la razón cruzada A'B', C'D'. En otras palabras, supongamos que tenemos dos rectas O y O' y O un punto fuera de ellas. Supóngase que A, B, C y D están en la recta O y se proyectan desde O en los puntos A', B', C' y D' que inciden en una recta O'. Lo que se afirma es que la razón cruzada de CD relativo a AB con respecto a la recta O es la misma que la razón cruzada que tiene cuando dividimos el segmento A'B' según C'D' sobre la recta O'. Para esto vamos a hacer uso de las representaciones que tenemos de las razones simples cuando las vemos desde un punto externo O. Bueno, por definición, la razón cruzada o AB, CD es el cociente de las razones simples en que C divide al segmento orientado a B sobre la razón en que D divide al segmento AB. Entonces, usando el teorema que vimos la sesión pasada, que nos permite obtener esto desde un punto exterior O,
de manera trigonométrica, pues la razón simple de C con respecto al punto AB no es otra cosa que OA por el seno del ángulo AOC sobre BO sobre el seno del ángulo COB, mientras que la razón simple en que D divide al segmento AB es OA que multiplica el seno del ángulo AOD sobre BO sobre el seno del ángulo DOB. Entonces noten ustedes que al multiplicar extremos por extremos sobre medios por medios se cancelan los términos OA y se cancelan los términos BO. Entonces nos queda el extremo seno del ángulo AOC que multiplica el seno del ángulo DOB sobre el seno del ángulo COB que multiplica al seno del ángulo AOD, como mostramos en esta parte. Por otra parte, como los puntos A', B', C', D', por hipótesis se obtienen en proyección desde el punto O de los puntos A, B, C, D, pues los ángulos AOC y A'OC' coinciden, al igual que el ángulo DOB coincide con el ángulo D'OB', el AOD coincide con el A'OD' y el COB coincide con el ángulo C'OB'. Pero si estos ángulos coinciden, al aplicar seno, la función seno también, ellos coinciden. Luego entonces, la razón doble AB, CD coincide con el producto del seno del ángulo A'OC' con el seno del ángulo D'OB' sobre el producto del seno del ángulo A'OD' con el seno del ángulo C'OB'. Bueno, pero multiplicando convenientemente por una unidad, en este caso nuestra unidad va a ser OA' sobre OA' por B'O sobre B'O, y distribuyéndolos convenientemente, esto nos queda exactamente lo mismo que OA' seno del ángulo A'OC' sobre B'O seno del ángulo C'OB' dividido por el producto de OA' seno del ángulo A'OD' sobre B'O seno del ángulo D'OB'. Noten de nuevo, esta parte de aquí es este factor, esta parte de aquí es este factor, y luego estamos de aquí hacia arriba haciendo la cancelación de extremos, la simplificación de extremos por extremos sobre medios por medios. Pero por el teorema 1 que vimos la vez pasada para esta unidad de gamas armónicas, la parte de arriba no es más que la razón simple en que el punto C' divide el segmento orientado A'B', y la parte de abajo es la razón simple en que D' divide al segmento orientado A'B'. Y el cociente de estas dos razones simples no es otra cosa que la razón doble O', A'B', C'D'. Es decir, la razón doble es invariante bajo proyecciones desde un punto y por ende bajo composición de proyecciones desde un punto. Y bueno, ¿qué más podemos hacer en este momento? Bueno, noten que lo hemos hecho solamente para puntos ordinarios, pero tomando en cuenta la invarianza por proyección y los convenios anteriores de a dónde va el punto al infinito, bajo razones simples, y por ende sabemos qué pasa con razones dobles, y de dónde viene el valor infinito al aplicar razones simples, pues podemos extender esta definición ya no solamente al plano euclidiano usual, sino podemos hacer las definiciones en que los puntos A, B, C y D vivan
en el plano extendido. ¿Y qué más vamos a poder hacer? Bueno, si ahora tenemos 4 líneas rectas que concurren en un punto ordinario, o sea, 4 rectas distintas que tienen en común un punto O, las 4 pasan por este punto, su razón cruzada, O mayúscula, paréntesis, AB, CD, como el seno del ángulo que forman las rectas A y C, sobre el seno del ángulo que forman las rectas orientadas C y B. Aquí el ángulo lo vamos a medir en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, el ángulo orientado en sentido positivo, y el seno de AD sobre el seno de DB. Entonces fíjense, pues aquí para medir estos senos vamos a poder cortar con cualquier línea recta y reducirnos al caso anterior. Bueno, entonces nuestro primer resultado importante, la razón cruzada de un haz de 4 rectas que concurren en un punto ordinario O es igual a la razón cruzada de una hilera de puntos en los cuales cualquier recta transversal que no pase por O corta a nuestras 4 rectas. Es decir, tenemos nuestras 4 rectas A, B, distingo en color azul al primer par, CD, distingo el color rojo al segundo par, y tomamos cualquier transversal O minúscula tal que el punto O no viva en esta recta, o que la recta O minúscula no pase por el punto O mayúscula. Entonces lo que estamos afirmando es que ahora tomar la razón cruzada sobre estos puntos o con respecto a estas rectas, tomando en cuenta la definición anterior, nos da exactamente el mismo valor. Entonces, cuando estas 4 rectas inciden sobre esta hilera de puntos, simplemente lo vamos a denotar así: A, B, C, D. Estas rectas inciden sobre los puntos A, B, C y D por proyección desde el punto O. Pero ya no vamos a poner el punto O porque este punto O vive sobre las 4 líneas rectas. Entonces vamos a escribir ABCD está relacionado con la hilera de puntos A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula. ¿Cómo vamos a demostrar este resultado? Bueno, entonces ya tenemos que nuestras 4 rectas concurren en un punto O mayúscula y vamos a tomar una recta O minúscula que no pase por este punto mayúscula y vamos a considerar A mayúscula el punto donde la recta A corta a O, B mayúscula el punto donde la recta B corta a O, C mayúscula el punto donde la recta C corta a O y D mayúscula el punto donde la recta D corta el punto O. De acuerdo con el teorema 1 de la sesión pasada o antepasada, la razón cruzada de AB, CD es el cociente de las razones simples, pero desde el punto O esto se había interpretado como OA por el seno del ángulo AOC sobre BO por el seno del ángulo COB sobre OA seno del ángulo AOD sobre BO seno del ángulo DOB. Pero habíamos visto que podíamos cancelar los términos OA y los términos BO, quedándonos simplemente el seno del ángulo AOC sobre el seno del ángulo COB, sobre el seno del ángulo AOD, sobre el seno del ángulo DOB. Pero el ángulo AOC es el ángulo que forman las rectas A y C. El seno del ángulo COB es el seno del ángulo que forman las rectas C y B, y así sucesivamente. Entonces, esto nos da simplemente nuestra definición de razón cruzadas para una cuarteta de líneas rectas que concluyen en el punto O.
Si el punto O, en lugar de ser un punto en el plano euclidiano, fuera un punto al infinito, simple y sencillamente nos está diciendo que estas cuatro rectas son paralelas. Y esto es aquí simplemente estamos tomando una transversal arbitraria, pero estas razones se siguen conservando. ¿De acuerdo? Entonces, así de simple está nuestra situación. Y bueno, como hay distintas formas de acomodar los puntos a lo largo de una línea recta, ya habíamos visto que había 4 factorial formas distintas de acomodar los puntos A, B, C y D en orden sobre esta línea recta, pues también significa que hay 24 formas distintas, es decir, 4 factorial formas distintas de considerar las rectas A, B, C y D, y lo que vamos a estar obteniendo con esto es el mismo resultado de acuerdo con esta proposición. Pero no solo eso, vamos a obtener un poquito más. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir lo siguiente: si consideramos 4 líneas rectas A, B, C y D que concurren en un punto O, y consideramos 2 líneas rectas O minúscula y O' minúscula que no contengan al punto O, entonces la razón cruzada de los puntos A, B, C, D sobre la recta O es exactamente el mismo valor que se obtiene con respecto a la razón cruzada sobre la recta O' de A', B', C', D'. ¿Por qué? Porque esto simplemente, no me importa con qué recta tomamos de transversal, es la razón cruzada en ambos casos desde el punto O de las rectas AB, CD. Ambos casos coinciden con esto, más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces miren qué bonito. Acabamos de mostrar de otra forma que tenemos aquí un invariante proyectivo. No me importa desde qué punto externo a estas dos rectas estamos proyectando los puntos A, B, C y D sobre A', B', C' y D'. El resultado que obtenemos es el mismo. Por otra parte, si dos haces de 4 rectas con puntos con vértices en O y O', los puntos donde concurren ahora las rectas los vamos a llamar vértices, subtienden la misma hilera de puntos, es decir, la recta A y la recta prima intersecan a esta recta minúscula, vamos a llamarla O. En el punto A, las rectas B y B' intersecan a O. En el punto B, C y C' intersecan a O. En el punto C, y D y D' intersecan la recta O. En el punto D, pues también tenemos que la razón doble que hacen las rectas A, B, C y D que concurren en O con las rectas A', B', C', D' que concurren en el punto O', es exactamente el mismo valor, ya que tanto uno como el otro es la razón con respecto a la recta O', con respecto a esta recta O minúscula, de la cuaterta A, B, C, D. Entonces ambos me dieron exactamente el mismo valor. Entonces es un invariante proyectivo tanto si mandamos hileras de puntos como si estamos considerando haces formados por 4 rectas. Muy bien, entonces con esto terminamos esta sesión.